La voz desconocida seguía diciéndole a Sara que ella misma lo sabía todo. Aidan Ambrosia no era más que un maldito duque, no el padre del niño. Cada vez que el bebé pujaba, la muchacha pensaba en Huigel y era insoportable. Si el duque fuera Huigel y no Aidan, todo sería absolutamente maravilloso. La muchacha dijo que pronto se iría con él y no volvería nunca más al imperio de Cromwell. La muchacha embarazada preguntó por la petición de decirle al niño que su madre había muerto. Ella quería que el niño pensara que su madre había muerto y le dejara vivir una vida feliz. El niño, encerrado en la habitación, gritó que la mujer no era su madre. Gritó con todas sus fuerzas y aterrorizó a los criados. Los criados rogaron al heredero del duque Claude que abriera la puerta. Nunca había estado tan malhumorado. El niño seguía gritando y llorando que aquella mujer no era su madre, porque él la había matado. Las criadas intentaron convencerle de que no era cierto. Estaban seguras de ello. Mirando a la niña May Chemblon, la séptima hija del barón Chemblon, la criada pensó que era ella la que había vuelto a decir tonterías a Claude. Estaba claro que la chica había vuelto a susurrarle algo al chico. Seguramente sabía que pronto vendría alguien a sustituir a la madre del niño. El pequeño Claude seguía gritando que odiaba a todo el mundo. Les pedía que se fueran, lo repetía una y otra vez. No necesitaba a nadie más que a su madre. Una niña con un pelo rubio precioso reconoció que lo que estaba pasando era un problema. La chica era Sarah Millen. Era considerada un modelo a seguir en el imperio Cromwell. Incluso el propio emperador inclinó su cabeza ante ella, pidiéndole que enseñara a la princesa. Bajo la ley imperial, las mujeres solteras no tenían derecho a heredar el título y la propiedad de la familia, pero el emperador prometió darle el derecho a heredar independientemente de su estado civil. Se había convertido en condesa. Las sirvientas murmuraron entre ellas, dándose cuenta de que se encontraban frente a la misma dama de la que todo el mundo hablaba. Sarah sonrió irónicamente y dijo que en la novela original, en la que se desarrollaban todos los acontecimientos, Claude no había sido tan caprichosa, pero no entendía qué había cambiado. Sin embargo, la novela había cambiado. La madre de Claude murió nada más nacer él, por lo que el joven caballero sufrió mucho. Más tarde, el sufrimiento del muchacho se convirtió en una oscuridad dentro de él, que luego destruyó el imperio. Era el protagonista de la novela. Un gran destino estaba destinado al muchacho, que ahora lloraba en su habitación tras una puerta cerrada. La maldición había pasado de generación en generación en la familia Ambrosius. Pero cuando consumía al chico, conoció al protagonista y ahí comenzó su historia de salvación de la mano de Helena Fliston. Hasta el momento de su encuentro, Claude se autodestruía constantemente y estaba plagado de pesadillas, y finalmente perdió la cabeza. Después, mató a su padre con sus propias manos. Claude tuvo que sufrir para que al final su historia tuviera un final brillante. Para hacer realidad sus retorcidas ideas, la chica lo condenó a una vida de oscuridad. Ese era el argumento de la novela, y Sarah llegó al castillo para cambiarlo. Aunque Sarah estaba confusa, era bastante normal. Por fin Claude ya no estaba tan desesperado. Sin embargo, no pensaba que la trama que tanto la había decepcionado empezaría a desarrollarse de otra manera. Sarah era la niñera de Claude. Se suponía que ella le daría las muchas caricias de amor de las que él estaba tan hambriento. Era el tipo de infancia que el protagonista, Claude, debería haber tenido. Por eso la niña llegó al castillo, esperando que Claude, lleno de amor, se arrojara a sus brazos, pero no pensó que llegaría en medio de una rabieta. Parecía que el joven Lord Ambrosia aún no estaba preparado. Debería Sarah haber vuelto a su habitación y venir mañana. Pero la criada la interrumpió y le pidió ayuda de mala manera. El joven amo no suele ser tan gruñón. Probablemente estaba demasiado excitado. Sin embargo, no quería ver a la chica. Sarah se preguntó si debería haber actuado, pero sus pensamientos fueron interrumpidos por las criadas que preguntaron cómo debían dirigirse a ella. La chica que siempre había insultado a Claude preguntó si debían llamarla
Milady, Lady Milan o simplemente Señorita Maylen. Las criadas se pusieron en fila y pidieron a la señorita May que no se olvidara de sí misma. Le preguntaron si había olvidado que el duque le había permitido vivir aquí solo por la dignidad de Claude. La señorita May sonrió irónicamente y dijo que las criadas no podían hacer nada, ya que Claude solo la obedecía a ella. Volviéndose hacia Sarah, la señorita May dijo que le ahorraría el dolor de cabeza y le pidió que le dejara el problema a ella. Una de las criadas se acercó y preguntó cómo se atrevía la señorita May a ser grosera con la condesa Maylen, ya que el propio duque había invitado a la condesa. Las criadas preguntaron a Sarah si iba a sacar a Claude de la habitación. Dijeron que ya verían si ella podía, pues él no dejaba que nadie se le acercara. Sarah sonrió. El emperador en persona le había permitido heredar el título, pero ella no creía que nadie en el ducado de Ambrosia no lo supiera. La señorita May se adelantó y preguntó a Sarah si conocía alguna ley que prohibiera a las mujeres solteras heredar el título. Pero ésta le dijo que si no estaba satisfecha con algo, podía expresar sus quejas a su majestad personalmente. Sarah sugirió que la señorita May le dijera a su majestad que su decisión de permitir que Sarah heredara el título de conde era injusta. La muchacha fulminó con la mirada a la señorita May, una simplona que solo es fuerte frente a los débiles. La señorita May recordó cómo le había dicho a Claude que nadie le quería. ¿Cómo podía alguien amar de verdad a alguien que mató a su propia madre antes de poder siquiera respirar por primera vez? La señorita May le preguntó en tono airado si era capaz de matar incluso a su propia niñera. Fue por palabras como esas que un personaje menor condenó a Claude al sufrimiento. Sarah se acercó a la acerada criada, ordenándole que le repitiera que estaba muy agradecida por su trabajo, pero también pidiéndole que comprendiera todas las circunstancias, pues ahora el joven Lord Ambrosia estaba bajo su ala. Aunque a Sarah le sorprendió la repentina negativa de Claude a aceptarla, la situación la hizo recapacitar. Este mundo existía según las leyes de la trama de la novela, así que lo que estaba ocurriendo era bastante extraño. Sarah recordaba haber jurado por su propia alma a la señorita Dielin que haría todo lo posible para que su hijo fuera feliz. Su promesa no se había cumplido. El único pensamiento en la mente de Sarah ahora era cómo proteger a un niño que estaba traumatizado por la idea de que había sido él quien había matado a su madre. Caminando hacia la puerta de la habitación, Sarah preguntó al niño si podía entrar a verle. Él reaccionó negativamente, pero Sarah dijo que leería que Claude la había dejado hacerlo, así que lo haría. En la novela original, la Sarah Milen que murió era muy diferente de ella, así que, aunque Claude la rechazara, ella debía actuar. La puerta de la habitación se abrió con un estruendo, tras lo cual unas partículas azul claro de magia flotaron en el aire. Todos los que estaban cerca se horrorizaron al darse cuenta de que Sarah era una maga. Los magos eran muy raros, no solo en el Imperio Cromwell, sino en todo el continente. Los magos eran personas que solían recluirse en torres mágicas y no se mostraban al mundo. También se caracterizaban por una mente excéntrica al borde de la locura. Como la magia era un fenómeno inusual, las tierras donde vivían magos siempre prosperaban. Incluso si el emperador deseaba conocer a un mago, nadie sería capaz de decirle la ubicación de la torre en la que vivía. En cualquier país, los magos eran tratados como si fueran miembros de la familia imperial, como un noble, pero era Sarah la maga. Todos los criados que estaban cerca se sorprendieron al reconocerlo. Sarah se acercó al chico y le dijo que se lo había imaginado, recorriendo con la mirada al niño. Sarah no podía entender cómo un niño así podía ser tan adorable, ser como un ángel. No podía creer que en el futuro se convertiría en un villano que destruiría el imperio. De pie junto a la cama de Claude, Sarah se presentó y le dijo que a partir de hoy sería su mentora y niñera. También se dio cuenta de que se parecía mucho a su madre Dielan. La lluvia golpeaba las ventanas y el dormitorio estaba completamente a oscuras. En ese momento la niña se despertó, empezando a suplicar volver a entrar.
No entendía por qué estaba en este cuerpo, en otro mundo. La niña tenía un secreto que no podía compartir con nadie. Necesitaba cambiar la trama de la novela. No le quedaba mucho tiempo. Pensó que había habido un error, porque nunca antes había tenido problemas para volver a su cuerpo en el mundo real. Este hecho era aún más fuerte que el de ser una hechicera. La chica había nacido con habilidades mágicas increíblemente poderosas. Su alma no podía hacer frente a tal poder, así que dividió su alma en dos partes por ingenuidad, cada una de las cuales vivía en su propio mundo. En Empire Cromwell, la chica era una condesa y en la República de Corea despertaba en el cuerpo de una chica corriente llamada Park Hae-young. La chica no tenía ningún problema para cambiar de una mitad del alma a otra. Aunque estuviera mucho tiempo en un mundo, solo pasaba un día en el otro. Así, podía vivir el doble que una persona normal. Era buena manteniendo el equilibrio entre sus dos vidas, a diferencia de Sarah, que poseía una fuerte magia en el cuerpo de Park Hae-young. La chica tenía el don de la previsión y podía ver el futuro. Hasta que la chica vio el futuro que le esperaba a Sarah Millen, vivió una vida tranquila y ordinaria. La chica no podía creer que se hubiera despertado en un cuerpo diferente. Tuvo que volver atrás y reescribir la novela para no dejar que Dielin se volviera tan loca, pero seguía sin darse cuenta de dónde se había equivocado exactamente. Incluso si el otro cuerpo de la chica estaba muerto, no había forma de que pudiera volver a ese mundo. Cuando el cuerpo de Park Hae-young se vio envuelto en el accidente, la chica sintió que su alma se desgarraba, pero aún así sintió que las dos almas estaban conectadas como una fuerte cuerda que no podía romperse. Pero aún así, la chica no se daba cuenta de lo bueno que era su poder. Cuando sintió que llamaban a la puerta de su habitación, pensó que era la duquesa Dielin, que quería verla. Al abrir la puerta, Sarah saludó a la visitante llamándola duquesa, pero no le hizo ninguna gracia. La chica agarró las manos de Sarah y le pidió que no volviera a llamarla así, ya que Sarah era su mejor amiga. La chica recordó las palabras de Sarah de que haría cualquier cosa por ella, así que le pidió ayuda. Dielin había cumplido su promesa al duque y ahora iba a ir a ver a Hwagel. Aunque renunciara a ella y a la niña, no quedaba nada para la niña. El duque necesitaba un heredero y pronto ella daría a luz a uno y entonces podría marcharse, a lo que Sarah reaccionó bruscamente y le preguntó si iba a renunciar a su hijo con Hwagel por un hijo con Aidan. A Dielin se le pusieron los ojos vidriosos. Dijo que si regalaba al niño, no volvería jamás. Incluso estaba dispuesta a hacerlo. La amiga de Sarah dijo que si Hwagel se convertía en duque, ella no tendría que hacerlo. Aunque el duque lo descubriera todo tras la muerte de Dielin, su padre ya no podría hacer nada. Admitió en voz baja que estaba acabada. Después de que Dielin se casara con el hermano mayor del hombre que ella amaba, había perdido la cabeza. Su desgracia podría no haberla alcanzado. Con lágrimas en los ojos, Dielin le pidió a Sarah que cuidara de su hijo, ya que era la única que podía detener su maldición. Sarah era la culpable de todo, ya que todos estos acontecimientos podrían no haber sucedido de no ser por ella, ya que fue Sarah quien escribió la novela por capricho, porque el futuro que ella predijo no tenía remedio. Por eso hizo su vida de esa manera. ¿Pero Dielin sería capaz de perdonarla por eso? Un hombre que parecía haber experimentado todo el dolor de este mundo fue salvado por una mujer que parecía haber acaparado toda la felicidad para sí misma. Aún así, en una situación tan desesperada, no pidieron la ayuda mágica de nadie. Podían salvar con sabias decisiones un mundo que estaba sumido en el caos y la destrucción. La pequeña Sarah le preguntó a su amiga si le gustaba el argumento de la novela que estaba escribiendo. Dielin repitió que le interesaba. Esta respondió que Sarah era muy buena escribiendo novelas, pero la pequeña Maylan admitió que su novela no tenía nada de especial. Dielin replicó que no había nada que Sarah no pudiera hacer. Las visiones de Park Hae-young eran difíciles de creer.
Aunque lo había visto con sus propios ojos, vio cómo el imperio era invadido por un futuro horrible. En el futuro, Sara y los aprendices de mago como ella ocultaban sus poderes y se recluían, haciendo la vista gorda ante el caos que reinaba en el imperio. Pero incluso en esta visión, Sara era incapaz de averiguar por qué los magos habían abandonado el imperio. No conocer esa razón le dificultaría tomar decisiones que podrían cambiarlo todo. Así era como Sara intentaba consolarse después de liderar un futuro horrible. Y por eso empezó a parecerle que el futuro no era más que una historia de ficción. De repente, Dielin le preguntó a Sara si habría una trágica historia de amor en la novela. Sara respondió afirmativamente que el amor de los personajes estaría destinado por el propio destino. Un amor cruel al que no detendrán ni la familia, ni el deber, ni los hijos. Un amor que seguirá floreciendo incluso cuando el héroe se encuentre en apuros. Dielin preguntó si había algo más romántico que unos héroes con una historia tan trágica. Sara dijo que si su amiga leía la novela, no volvería a pensar así. Dielin se sorprendió de que realmente hubiera personajes así en la novela, pero también preguntó cómo se llamarían los protagonistas de la novela, a lo que Sara respondió que aún no lo había decidido. De repente, Dielin pidió que uno de los personajes se llamara como ella. Dielin dijo que igual debía casarse con el futuro duque Ambrosius por matrimonio de conveniencia. Así, al menos, la dejaría tener un amor tan maravilloso en la novela. Le preguntó a Sara si le dejaría leer el libro cuando lo terminara, pero además, Dielin de la novela de Sara, Dielin no se enamoró del duque Ambrosius, con quien se casó por conveniencia, sino de su hermano menor, Huigel. Dielin dio a luz a un hijo que no debería haber tenido. Si el futuro se desarrolla como la trama de su novela, este niño, Claude Ambrosia, se convertirá en el personaje principal de la novela. Si Sara hubiera sabido que este sería el principio de la tragedia, nunca habría puesto nombre a los personajes de esta novela. Si no hay forma de que Sara cambie la novela, entonces debe reescribirla de nuevo, aunque entonces todo el mundo esté perdido. Sara se ha prometido a sí misma que encontrará una niñera para el niño que lo libere de las maldiciones que han pasado de generación en generación en la familia Ambrosia. A partir de entonces, le esperará un espinoso camino a través de la trama de su novela. Finalmente, Sara ha prometido a su amiga que cuidará de su hijo. Ella haría todo lo posible por destruir las espinas. Tendiendo la mano al pequeño Claude, Sara no podía creer que aquel niño fuera tan mono. Sara cogió la mano del niño y le dijo que habían tenido un buen primer encuentro. El niño apartó bruscamente la mano de Sara, pidiendo a May que la niña saliera de su habitación. May pensaba que la condesa había conseguido el puesto de niñera por su posición en la sociedad. El emperador y el duque conocían la condición de hechicera de Sara Milene. Al oír pasos, el niño abrazó más fuerte a May, sin creer que el duque, su padre, ya hubiera llegado. Le pidió a la criada que hiciera algo más rápido. Se dio cuenta de que había hecho algo mal. Sin embargo, lo que estaba ocurriendo significaba que el chico aún quería que su padre le quisiera, lo que significaba que Sara no había llegado demasiado tarde. Sara se acercó al chico y le ofreció su ayuda. La niña se ofreció a ayudar al niño a limpiar antes de que el duque regresara, pero con una condición. El pequeño Claude tenía que aceptar a Sara como su niñera. Al girar la cabeza, Sara vio que el duque había regresado. Se apresuró a ver a su hijo más rápido, pues tenía una reunión muy importante. Al darse cuenta de que el tiempo apremiaba, Claude aceptó la sugerencia de Sara. Le pidió que le aseara antes de que su padre le odiara aún más. Sara no entendía por qué el duque odiaba a su propio hijo. Después de todo, era tan simpático. El joven de pelo rubio miró a su hijo, preguntándole qué estaba haciendo. Mirando al duque, Sara reconoció que en ninguna de su vida había visto hombres tan guapos como él, a lo que el duque pareció ligeramente avergonzado. La señorita Millen no entendía por qué a su amigo Dielin no le gustaba el duque Ambrosius, ya que ella misma no podía apartar los ojos de él. Inclinándose ante la muchacha,
El hombre se presentó como Aedan Ambrosius. Pidió perdón a la muchacha por su descortesía, ya que llegaba tarde y no podía reunirse con ella. Sarah se presentó por su nombre. Dijo que estaba bien y que no se había dado cuenta en absoluto de la omisión, gracias al señor Claude, que la había recibido muy calurosamente. Aidan dijo que tal vez Claude había sido grosero con ella, a lo que Sarah respondió negativamente, diciendo que el joven caballero era un buen chico y que los dos se divertirían mucho juntos en el futuro. Aidan se alegró mucho de oír eso. Tomando asiento junto a Claude, le dijo que estaba haciendo un gran trabajo. Aidan recordó al chico que era el único heredero de la familia Ambrosia y que a partir de ahora debía ser muy educado en todo momento. Mirando al chico, Sarah se dio cuenta de que estaba muy contento por los elogios de su padre. Sarah se dio cuenta de que, aunque Aidan no era el padre de Claude, eran muy parecidos. Aidan era conocido por su excelente capacidad de gestión y su carácter afable. Incluso el emperador le trataba con respeto. Sin embargo, según el titular, no fue Claude quien destruyó el imperio, sino Aidan. Dyelin decía que el duque Ambrosia siempre era amable con todo el mundo, pero quería decir que nadie llegaría a ser especial para él. Si nadie se volvía especial para Aidan, entonces él tampoco podría amar a nadie. Ese era el punto de toda la maldición. La maldición de Aidan era que no podía entregar su corazón a nadie. Wiggle, el hermano menor de Aidan, decía lo mismo. Por mucho que lo intentara, seguía sin poder arrebatarle un trozo del corazón a su hermano. Sarah no se daba cuenta de qué más sabía Dyelin sobre los dos hermanos. Ahora que veía a Aidan frente a ella, no le parecía en absoluto un hombre incapaz de amar a nadie. La señorita Mylen no sabía si aún quedaba algún misterio en el ducado de Ambrosia. Ella no sabía del poder que podía destruir este imperio. Mirando a los ojos de la muchacha, Aidan dijo que como la puerta de la habitación del muchacho no podía abrirse de ninguna manera, Sarah la había volado con magia. Los caballeros del duque informaron del uso de magia en la mansión. Tras este informe, Aidan se apresuró a ver lo sucedido con todas sus fuerzas. Vio que parte de las puertas salían volando hacia la ventana con un fuerte estruendo. Por eso el duque tenía tanta prisa. Sarah, sin embargo, lo tenía todo bajo control. El chico no entendía por qué Sarah podía salirse con la suya, porque si él lo hubiera hecho, ya lo habrían castigado. Toda la atención del duque Aidan estaba ya puesta en Sarah. El chico vio que su color de pelo con el de Aidan era el mismo, pero después de enterarse de la traición de su madre, le pareció que estaba solo en este mundo, y por eso no debía tener ese color de pelo. El chico se dio cuenta de que Idag había venido corriendo porque estaba preocupado por él, y cuando estaba tan despeinado no daba tanto miedo. El niño quiso tocar la mano de su padre, pero el duque se la apartó con rabia. El duque Ambrosia no estaba acostumbrado a coger a su hijo en brazos y mostrarle ternura. Sarah no quería ver esto. Levantó al pequeño Claude en brazos y se lo entregó a su padre. El duque Ambrosia se sentía incómodo sosteniendo al bebé en brazos, así que Sarah le aconsejó que le pusiera una mano en el hombro y que Claude le rodeara el cuello con el brazo. Así, los dos estaban mucho más cómodos, el emperador y los aristócratas. El duque Ambrosia había asumido el título ducal tras ganarse la confianza de estas dos partes. Solo él sabía lo sofisticada que era su mente, pero Sarah estaba segura de que, desde que se había escrito la novela, su futuro también había empezado a cambiar poco a poco. El hombre que podía defender el ducado solo y sin ayuda, por fin tenía una familia a la que cuidar. Tal vez esta sea la clave de cómo puede cambiar la trama de la novela y su futuro. Todo tiene sus razones. La gente no puede cambiar en un chasquido de dedos. Como Sarah no describió los lados oscuros del duque en la novela, ella no los conocía, pero sin duda tenían que existir en la realidad. Sarah cogió al pequeño Claude en brazos y le preguntó al duque si nunca antes había abrazado a Claude. Al duque le dio vergüenza admitirlo, pero dijo que sí. Sarah dijo que le daba más vergüenza que padre e hijo
juntos fueran tan incómodos. Le dijo al duque que antes de empezar a entrenar al joven lord, había algunas cosas que tenía que hacer. Sarah no podía permitir que las cosas fueran mal entre padre e hijo. Si no conseguía que el duque abrazara a Claude, se iría sin hacerlo. Para evitar que Claude se convirtiera en un villano como en la novela, Sarah tenía que asegurarse de que tuviera menos emociones negativas en su vida. Así que Sarah le pidió al duque que le prometiera algo. Antes de que Sarah se convirtiera en la niñera de Claude, debía ocuparse de la educación del niño. Se la confiaría a ella, y también el duque Ambrosia debía proporcionarle todo lo necesario para llevar a cabo el proceso de aprendizaje y cooperar, pero sin interferir en exceso. Y por último, Aidan debía confiar plenamente en Sarah. El duque dijo que confiaba en la condesa y que prepararía todo lo que necesitara. Sarah también dijo que ella también necesitaba que el duque le dedicara su tiempo. Por desgracia, desde que el emperador había anunciado su abdicación, las altas esferas se habían vuelto turbulentas y hasta ahora, Aidan no había podido dedicarle mucho de su tiempo. Sarah solo necesitaba 3 horas a la semana, pero al duque no le gustaba. Pensaba que había tenido suerte de que la condesa hubiera aceptado ser niñera, pero resultó ser un nuevo quebradero de cabeza para él. El emperador Carlos de Cromwell cumplía 80 años este año. Había ocupado el trono más tiempo que ningún otro emperador anterior y había adquirido un gran poder. Pero el emperador no había nombrado heredero a ninguno de los 3 príncipes. La alta sociedad ya se había dividido en 3 facciones que habían empezado a luchar por el trono. Aidan fue el único que no tomó partido y permaneció neutral, pero eso pronto llegaría a su fin. Aidan no tenía tiempo para una vida personal, y el muchacho definitivamente necesitaba a Sarah Mylene. La maldición, hereditaria en la familia Ambrosia, estaba arraigando en Aidan de forma lenta, pero segura. Algún día necesitaría el poder de Sarah, y ahí estaba el artefacto para demostrarlo. Este artefacto Sarah debía enviarlo a Dielin, y hasta entonces, cuidar de ella y del bebé. Hace 6 años, Aidan recibió una carta de la condesa, y con ella el artefacto. Era la única forma que tenía de controlar el poder que bullía en su interior. Por eso, por primera vez en su vida, era como si Aidan se liberara del peso de su familia. Tal vez junto a Sarah Mylene él, como el padre de Claude, podría resistir el ansia de poder y no morir de una muerte horrible. Sarah preguntó al duque si su petición era demasiado difícil para él. Ella dijo que si 3 horas era demasiado, 2 horas podrían ser suficientes. El duque no podía negarse a esta condición, especialmente porque este anillo que había retenido su poder durante 6 años se estaba debilitando. Tal vez Sarah también podría romper esta maldición que se había transmitido de generación en generación en la familia. El duque reconoció que Claude también lo necesitaba, por lo que Sarah le ofreció otras condiciones, en lugar de reducir el tiempo a 2 horas. La condesa Mylene sugirió que el duque de Ambrosia desayunara con Claude para arreglar las relaciones. Ella siempre había sabido que Aidan tomaba un desayuno sencillo en sus aposentos. Habían pasado 6 años desde que Dielin había fingido su muerte. Aidan no sabía cómo una mujer que vivía recluida todo el tiempo sabía tanto sobre su vida. La talentosa dama de la antigua y respetada familia del conde Mylene era la mujer más sabia y bella de la alta sociedad. Seguramente muchos aristócratas solteros se habrían interesado por ella, pero Aidan carecía por completo de interés. Sarah sugirió que se quedara con Claude por el momento, ya que se estaban divirtiendo juntos. Como a Claude y a Sarah les gustaba estar solos, el duque sugirió que Sarah se trasladara oficialmente al castillo. De repente se oyeron fuertes pasos en el pasillo, seguidos de un ruido sordo. Levantándose del suelo a toda prisa, un hombre asustado apareció frente a Sarah y a Aidan. El hombre era Jade Harper, capitán de los caballeros del ducado de Ambrosia. Se disculpó por su tardío saludo a la condesa Mylene. Esperaba que ella perdonara su descortesía. Sonriendo, Aidan preguntó a Harper si había custodiado bien aquel importante mensaje.
a lo que Jade respondió que un escuadrón de caballeros lo custodiaba. ¿Lo tiraría alguno de los caballeros si supiera lo importante que era? Jade se quedó escoltando el carruaje con el mensaje. El mayordomo y la doncella principal reprendieron a Harper por no seguir a Aidan. Por eso vino corriendo con los criados a cuestas. Riendo, Aidan dijo que no había querido que fuera así. Jade replicó que el duque no tenía de qué preocuparse. Disculpándose ante la condesa Mylene, Aidan dijo que sus caballeros le estaban esperando y que no podía llegar tarde. No se echaría atrás y cumpliría la promesa que le había hecho. Sara dijo que estaba muy agradecida al duque por ello y que si le ayudaba a mantener su poder en secreto, reduciría el tiempo acordado en 1 hora más. Eden aceptó encantado su petición. Dirigiéndose a la criada principal y al mayordomo, Eden preguntó si la condesa Mylene tenía algo que el ducado necesitara. Pidió a las criadas que lo averiguaran y le informaran. También ordenó que se prohibiera a los criados contar nada a nadie. Dirigiéndose a Sir Harper, el duque le preguntó si sabía algo de Sara. Jade Harper dijo que Sarah Mylene había enseñado etiqueta a la difunta duquesa y a la princesa. Además, le habían dado el título de condesa antes de la ceremonia de su mayoría de edad. A sus palabras, Harper añadió que Sarah Mylene es una hechicera y que él recuerde, no ha habido ninguna así en los últimos 40 años. El secreto de la condesa, que nadie conocía en el imperio, debía permanecer oculto en lo sucesivo para ahorrar el precioso tiempo de Aedan. Jade Harper volvió en sí y le contó a Aedan que la condesa Mylene había demostrado su poder en su mansión ante tanta gente. El duque Ambrosia dijo que era muy posible que alguna rata de la mansión desbaratara todo el plan. Sonrió malvadamente mientras miraba al hombre atado en su carruaje. El duque se inclinó hacia el rehén, pero Harper le dijo a su señor que tuviera cuidado con él, pues debía permanecer vivo hasta que se reuniera el Consejo Imperial. Inclinándose aún más sobre el cautivo, Aidan le dijo que tendría que pagar con dolor por traicionar su confianza. Pero dado que el siervo ya había traicionado a Aedan y se había convertido en el chucho del primer príncipe, tal vez éste se apiadaría de él y lo rescataría. Jim Wood, el prisionero de Aedan, había sido el espía del primer príncipe en el ducado durante 10 años. Probablemente le alegraría mucho saber de la maldición que pesaba sobre la familia de Edan. Edan no sabía por qué el espía no se lo había contado primero, antes de susurrar sus secretos al oído del primer príncipe. Entonces le habría ayudado a añadir las debilidades de sus hermanos al mensaje para el primer príncipe, para no engañarlo de esa manera. Si se revelaba el secreto de la familia Ambrosia, Aedan, como cabeza de familia, no tendría otra opción. Tras estas palabras, una magia de color violeta comenzó a brotar del anillo de Aedan, aterrorizando al sirviente atado en el carruaje. Harper dijo que aún tenían que ir al Palacio Imperial, pero de repente se dio cuenta de que el anillo del duque se había agrietado. El artefacto empezó a deteriorarse en cuanto su creador se mudó a la mansión. Seguramente su poder podría ayudar a arreglarlo. La doncella principal y el mayordomo se acercaron a la condesa Mylene, diciendo que estaban muy contentos de verla en el castillo. Sara se dio cuenta de que los dos que estaban frente a ella eran gemelos. Aunque eran sirvientas ordinarias y estaban bien entrenadas, servían a las órdenes del único duque del imperio. La criada mayor le comunicó a Sara que el señor tenía algo que decirle. Poco antes, Sara había hecho una visita a la habitación de Claude. Preguntó al muchacho si se arrepentía de haber pasado tiempo con su padre. Claude dijo que no estaba disgustado, pero Sara se dio cuenta de que el chico parecía triste. Claude, cerrando las manos en puños, dijo que Sara le estaba haciendo la vida imposible a su padre. El chico quiso añadir algo más, pero empezó a tartamudear, a lo que Sara sugirió que tenía miedo de que su padre se metiera en problemas. Sara se dio cuenta de que el chico ya no pensaba como un niño. Según lo que Sara ya había aprendido sobre Claude, ya estaba aprendiendo a leer y escribir en la lengua imperial, y también le habían dicho que estaba empezando a aprender los rudimentos de la etiqueta.
Sara pensó que hacía todo esto para que su padre le quisiera por fin. Ni el duque más despiadado podría resistirse a un niño tan sincero como Claude, pero era como si Edan no sintiera nada en absoluto por su hijo. Claude se arrebujó en su manta y dijo que papá le odiaba. Sara preguntó si el pequeño no se alegraba de poder pasar más tiempo con su padre, pero Claude se enfadó y dijo que su padre era un hombre muy ocupado y que cómo podía alegrarse de que Sara le distrajera de su trabajo. Reaccionando con calma a las palabras del chico, la chica dijo que iría enseguida a ver al duque y le pediría disculpas. Tal vez él podría olvidarse de su petición, como si aquella conversación nunca hubiera tenido lugar. Mientras veía a Sara salir de su habitación, Claude gritó que odiaba a su niñera. La condesa Milan se dio la vuelta y dijo que, al contrario, Claude le caía bien porque era muy simpático. Sara dijo que volvería hoy más tarde y ordenó a Claude que se preparara para empezar a tomarla en serio. También añadió que era inútil que Claude la odiara. Claude miró a la niñera que se marchaba reconociendo que era muy extraña. Sentada en la misma mesa junto a la criada y el mayordomo, Sara preguntó qué quería decirle el duque. El mayordomo dijo que Sara era muy amiga de la difunta duquesa. Aidan ordenó a todos los criados que se dirigieran a Sara como duquesa, y Sara pareció comprender por qué May había conseguido susurrarle a Claude aquella tontería, ya que la orden del duque era fácil de malinterpretar. Al parecer, los criados esperaban que echaran a May, pero no estaban seguros de poder soportar el trabajo extra. Después la despedirían. Además, tanto May como Claude eran personajes que solo aparecían en la novela. Esto no estaba escrito en la novela de Sara, así que quería averiguar por qué May estuvo con Claude hasta el final. Tal vez así podría averiguar cómo cambiar la novela. Acercándose a la condesa, el mayordomo le entregó un rollo de papel. Sara desdobló el papel y en su interior había una rama, una manifestación del poder del género Ambrosía. Este poder era la maldición de toda la vida del duque. Era una magia oscura transmitida de generación en generación. Era el poder del género Ambrosia, que hace que las ramas de los árboles ordinarios se sequen, se retuerzan. Era el poder que roba la fuerza vital de todo. Si Aedan perdiera el control de este poder, no se sentaría frente a la fuerza vital del mundo entero, y eventualmente consumiría incluso la vida de su amo, y éste moriría. Tras el nacimiento de Claude, Sara vivió en una torre durante 6 años, aislándose del mundo para estudiar la fuerza oscura. A menos que ella pudiera encontrar la manera de frenarla, no solo el duque, sino Claude se convertirían en un peligro, porque en la visión, la fuerza oscura destruyó el imperio. Sara preguntó a los criados si el duque no podía controlar ya esa fuerza. La criada mayor respondió que había empezado hacía poco y que no había alcanzado proporciones graves, pero que llevaba así un mes. Sara había esperado que sucediera, pero no pensó que ocurriría tan rápido. El anillo que le había enviado a Aedan hacía 6 años no bastaba para contener los poderes. Si Sara recordaba todo correctamente, antes de que el duque empezara a perder el control hacía un mes, ese poder había empezado a manifestarse también en Claude. A medida que el niño creciera, el poder debería aumentar. La magia oscura de Rod Ambrosia es alimentada por la desesperación. La ausencia de su madre era una culpa que crecía al saber que Claude había matado a su madre. Había rabia en el niño por el hecho de que nadie le diera su amor. Cuando el poder de una maldición se cruza con emociones negativas, como la desesperación, empieza a crecer muy rápidamente. Quizá por eso el duque evitaba a Claude. La condesa preguntó si este era el único árbol que había sido afectado por la maldición en todo el tiempo. A Sara le resultó extraño que el mayordomo y la doncella principal no hubieran mostrado ninguna emoción desde el comienzo de la conversación. Se dio cuenta de que habían perdido sus emociones debido al poder del parentesco. El mayordomo respondió que él y su hermana estaban bien. Había que solucionar algo para que algo así no le ocurriera a nadie más en el ducado. Sara decidió renunciar a intentar convencer al duque de que le diera aún más tiempo a Claude,
pero intentaba demostrarle que incluso en el tiempo acordado estaría encantada de cooperar con él. Tras tocar una ramita leprosa, Sara utiliza la magia para devolverla a la vida. El mayordomo, a pesar de su falta de emoción, estaba incluso un poco sorprendido de que la ramita volviera a ser la que era. Sara sugirió hacer algo antes de que todos en el castillo perdieran sus sentidos y emociones. Sara dijo que si no libraba a Aedan de su maldición, la echaría de la puerta de la mansión. El duque decidió poner a prueba a Sara con la ayuda de dos personas que perdieron sus emociones a causa de su poder. Si Sara fracasa en su tarea, incluso su corazón se convertirá en piedra. Aplicando su poder sobre los gemelos, Sara consiguió que recuperaran sus emociones. Inmediatamente se sintieron aliviados y cayeron de rodillas ante la condesa con lágrimas en los ojos. Inmediatamente dijeron que harían todo lo que ella quisiera. Admitieron que nunca olvidarían lo que Sara había hecho por ellos. La condesa preguntó si el duque sabía que el poder también podía utilizarse de esta manera. Los criados respondieron que Aedan se había enterado a través de ellos. Sara replicó que los gemelos no tenían de qué preocuparse y les pidió que prepararan un carruaje para ir a su casa. Tras 6 años de investigación, Sara descubrió que no había magia en el mundo que pudiera detener la maldición de Aedan. El poder de la vara de ambrosía puede alimentarse de sí mismo, succionando la energía vital. Sara podía librar cualquier cosa de la influencia de la fuerza oscura a costa de su propia vida, pero no había otra opción. Para ayudar a Claude, era necesario librarle de la maldición antes de que ésta pudiera hundir sus raíces en él. Obviamente, si Sara intentaba romper la maldición de Claude a costa de su energía, no viviría mucho tiempo. Así que decidió no sacrificar la vida de Sara Mylène ni abusar de la magia. Sin embargo, Sara debería estar al lado de Claude durante mucho tiempo y hacer todo lo posible por su felicidad. Solo había una forma de librar al niño de la maldición. Sara debía extraer la energía vital y la magia de Park Hae-young, de la vida con la que Sara aún mantenía una frágil conexión. 6 años atrás, Sara estudió cómo obtener energía de otro mundo y acabó descubriendo que la otra ella, Park Hae-young, debía morir. Como las almas de las dos chicas estaban conectadas, algunas de las heridas de Park Hae-young se reflejaron también en Sara. Sara miraba su brazo leproso, el despojo que había quedado tras curar la rama y a las dos gemelas. La herida parecía estar sangrando, pero no podía hacer más daño a Sara que eso. Pero Sara se dio cuenta de que si sufría más mutilaciones, Park Hae-young moriría finalmente. La chica estaba viviendo 2 vidas al mismo tiempo. Antes lo veía como una maldición, pero ahora sentía que no era libre cuando luchaba por ocultar sus habilidades, mientras intentaba llevar una vida normal. Sara mentiría si dijera que no se sintió aliviada cuando decidió separarse de la vida de Park Hae-young. Dielen y Huigel se conocieron hace mucho tiempo, pero nadie sabe si ahora eran felices. Si recordaban a Claude, el niño que ella dejó en el ducado. Sara se preguntó si su amiga se arrepentía de su propia decisión. Sara, sintiéndose cada vez más débil, recordó cómo le había prometido a su amigo Dielin ser siempre fuerte, pero sus pensamientos fueron interrumpidos por un fuerte golpe en la puerta. Sara sonrió ante la extraña reacción de los alumnos, como si se estuviera muriendo por un síntoma de anemia. Sara se preocupaba demasiado por los alumnos de la Torre Mágica. Aún carecía de suficientes ayudantes para estudiar almas, así que les contó su secreto a los alumnos, y a partir de entonces tuvieron un constante ataque de hiperpaternidad hacia ella. Cualquiera que decidiera revelar el secreto de Sara a alguien acabaría desprendiéndose de su alma y su poder mágico. Así que Sara abandonó la torre sin decir una palabra. No quería involucrar más a sus alumnos en su problema. Sara vivía en la torre ocultando su rostro y su voz, por lo que los alumnos ni siquiera sabían quién era su profesora. Sara pensó que era mejor separarse de sus alumnos ahora, aunque le daba pena despedirse así de su alumna favorita.
Los criados de la mansión del conde Milen, Yuri y Dien, se mostraban muy reacios a que su ama los abandonara. Los criados preguntaron a Sara si tenía que trasladarse al castillo. Podía ir allí todas las mañanas, pero la chica contestó que no ibas a ir allí para siempre. Los criados de la condesa parecían muy tristes. Debían de sentirse ofendidos de que una heredera de tal clase se hubiera convertido normalmente en niñera. El pequeño Claude preguntó a la criada dónde estaba la señorita May. La criada respondió que había metido la pata y que ahora estaba cumpliendo su castigo. Claude preguntó cómo había metido la pata su niñera favorita, pero la criada le dijo que no debía pensar en ello. El niño dijo que, además de May, solo Rhonda y Veron le querían. No tenía por qué aburrirlos. Aidan también quería mucho a esos dos. El chico se prometió a sí mismo que si sabía dónde estaba May, la encontraría y la salvaría. De repente, a Claude se le acercó su nueva niñera, Sara. Le saludó. Rhonda se disculpó ante la condesa, ya que el joven era muy tímido. Pero Sara solo sonrió en respuesta y dijo que era muy amable. Pero también se dio cuenta de que Claude estaba muy alterado y le preguntó qué le pasaba. Sara cogió al chico en brazos y le dijo que de todas formas le parecía muy mono, aunque estuviera enfadado. Claude exigió inmediatamente a la condesa que le dejara marchar, pero ésta le pidió jugar un rato con él mientras trasladaban sus cosas. Claude, por su parte, dijo que a nadie le gustaba jugar con él. Sara empezó inmediatamente a calmar al niño, diciéndole que todo eran tonterías. La niña dijo que, de hecho, el señorito era muy querido por todos. Con lágrimas en los ojos, el niño miró a Sara a los ojos y le preguntó si realmente era así. Sin esperar la respuesta de Sara, el niño se soltó de los brazos de la niña y corrió hacia el castillo, gritando que la niña no sabía nada de nada. Sara le dijo que ella lo sabía todo en el mundo, pues era una gran hechicera. Y como gran hechicera le aseguró a Claude que era una persona muy divertida y que por eso todo el mundo le quería y el duque incluido. Aidan solo estaba asustado porque cuando una persona tiene algo muy querido, siempre tendrá miedo de perderlo. Eran palabras muy difíciles para el chico y no acababa de entenderlas, pero aún así, por una vez, decidió creer a Sara. El corazón más valiente era el que incluso después de las heridas más profundas volvía a abrirse a la gente. Así que Sara decidió esforzarse mucho por educar a Claude para que fuera una buena persona, por mostrarle un amor que era más mágico que cualquier magia. Aunque el golpe de la puerta había levantado mucho ruido en la mansión del duque, en el resto del imperio no se había oído ni el más mínimo rumor al respecto. Era la primera vez en décadas que el imperio tenía una hechicera, y Sara no podía creer que no se hubiera armado un escándalo. El chico practicaba la etiqueta. Le preguntó a Sara si lo estaba haciendo todo bien. Sara respondió que lo estaba haciendo bien, pero Claude pidió volver a comprobarlo, a pesar de que Sara ya lo había comprobado todo 5 veces. Claude había practicado etiqueta toda la mañana, incluso antes de despertar a Sara. El chico se disculpó sinceramente y dijo que hoy sería la primera vez que desayunaría con su padre. Sara dijo que estaría al lado de Claude durante el desayuno, que no se preocupara. Aunque la corrección de los movimientos del chico asombraba a la chica, debido a la excitación podía cometer algún error. Sara propuso a Claude hacer una apuesta con ella. El menú de hoy incluirá pan recién horneado y estofado de ternera, así como una ensalada con salmón. Normalmente los platos se sirven en un orden determinado, pero como el duque está muy ocupado, le sirven todos los platos a la vez y se los come sin ningún orden en particular. La niñera sugiere al niño que intente adivinar qué plato comerá primero Aidan. Después de pensarlo, Claude dijo que el primer plato que comería su padre sería pan. Sara se preguntó por qué. Claude lo decidió, explicando que el cocinero siempre sirve primero el pan. Al oír esto, Sara sonrió y decidió ponerlo en la ensalada. Sara dijo que como estaban apostando, ganaría el que ganara. Si Claude ganaba, Sara haría todo lo posible para que el duque le elogiara. Claude sugirió a Sara que fuera cuanto antes al comedor,
a la gran mesa. Mirando la enorme mesa con un servicio excelente, el chico preguntó si Sara lo había cocinado todo. La chica respondió afirmativamente. El chico confesó que llevaba mucho tiempo temiendo este gran comedor. Su silla era muy dura y le resultaba incómodo sentarse en ella. Claude también se dio cuenta de que Sara siempre sonreía cuando le miraba y siempre soltaba risitas. El chico nunca había conocido a gente como su nueva niñera. Una criada se acercó y dijo que el señor Edan había llegado. Al ver a Sara delante de él, Edan le dijo que había llegado mucho antes que él. Sara le contestó que siempre tenía que ser puntual. Al fin y al cabo estaba allí por el joven señor Claude. Inclinándose hacia el niño, Sara le aconsejó que deseara buenos días a su padre. Con voz temblorosa, el niño le dio los buenos días. Este, sorprendentemente, sonrió y le confirmó que, efectivamente, hoy era un buen día. Al ver a su padre sentarse a la mesa, Claude se puso involuntariamente nervioso. Rezó para que su padre fuera el primero en probar el pan. Pero, por desgracia, Edan le acercó la ensalada. Claude se puso tan pálido que hasta su padre lo notó. De repente, presa del nerviosismo, el chico dio un codazo al vaso de agua, que inmediatamente sonó en el suelo. Al darse cuenta de que la situación se le iba poco a poco de las manos, Sara se sentó con los demás a la mesa del comedor, diciendo que ella también quería desayunar. Claude recordó las palabras de la chica sobre no sentarse a la mesa. Sara replicó que la etiqueta no era un conjunto de reglas que existieran desde el principio. Los patrones aceptados de comportamiento humano en algún momento se convierten en reglas, que más tarde se conocen como etiqueta. La muchacha complementó sus palabras diciendo que si siempre desayunaba con ellos, también se convertiría en una regla. Edan sonrió ligeramente y preguntó a la condesa si todas las hechiceras podían manejar sus palabras con tanta elegancia. Sara contestó que en la Torre de los Magos no solía oírse ni un ruido, salvo las explosiones del laboratorio. El duque sonrió aún más y dijo que no le gustaría que patearan otra puerta en su preciosa mansión. Al ver que las manos del duque temblaban ligeramente, a Sara se le ocurrió que, después de todo, Edan podría estar más preocupado por Claude de lo que ella pensaba. Tras terminar su ración, el duque preguntó a Sara por qué le gustaba tanto Claude. Sara respondió que el joven caballero es un chico muy fino y dulce. Como Sara trataba a Claude incluso mejor que al hijo de su amiga, estaba claro que le caía muy bien. Pero si se le preguntara a Aidan si es un buen padre para Claude, no podría responder. No tendría nada que decir cuando Dielin volviera y le abofeteara por no cuidar bien de su hijo. Mirando a un sonriente Claude, Aidan se dio cuenta de que su hijo nunca había sido así con él. Sara parecía una niña para el duque, igual que Claude, pero el muchacho debía cuidarse de los falsos afectos. Una criada entró en el comedor y le recordó a Aedan que su carruaje le estaba esperando. Sara se sorprendió, ya que el duque ni siquiera había tenido tiempo de terminar su té. El duque contestó que normalmente desayunaba en el carruaje y que el momento se debía a la petición de Sara. Al ver partir al duque, Sara sugirió que Claude acompañara a su padre a la salida. Añadió que si le acompañaban, eso daría fuerzas al duque. Le pidió que se imaginara lo solo que se vería el duque cuando saliera a trabajar completamente solo. Deteniéndose fuera del carruaje, Aidan dijo que Sara no debería haber organizado una despedida tan pomposa. Sara dijo que no había nada malo en ello. Quería que se viera inmediatamente que en la mansión vivía gente de verdad. El duque se sintió un poco avergonzado, pero se alegró cuando una sonrisa brilló en el rostro de Claude. De repente, Sara se fijó en la corbata desaliñada del duque. Se acercó a él para arreglársela, pero el duque le advirtió que no se acercara tanto. No quería herirla involuntariamente por algo tan insignificante. El duque no quería que Sara le ayudara más de lo necesario. Sabía que la virtud desinteresada no existía. No quería estar aún más en deuda con la chica. Aidan sabía que la maldición de su especie debía ser suprimida en Claude. No podía permitir que su hijo pasara por el mismo dolor que él. Eso era todo lo que el duque necesitaba de Sara.
Sin saber lo que le costaría a la chica, el duque decidió rechazar su ayuda, pero Sara cuestionó de inmediato hasta qué punto confiaba en sus habilidades. Gracias al anillo que había ayudado a Edan durante tantos años, él confiaba en ella y esperaba mucho de ella. Tras las palabras de Edan, Sara se ofreció a ayudarle en algo más, porque eso era exactamente lo que el duque esperaba de ella. Edan recordó una escena de su pasado, cómo su viejo padre le había obligado a aceptar su poder, pues era la única forma de conseguir todo lo que quería. Sin embargo, ahora, cada noche, Aidan se acercaba al dormido Claude y le pasaba la mano por la cabeza, sintiendo que el poder se volvía demasiado poderoso, aunque el chico lo rechazara instintivamente. El poder de Aidan respondía a la esencia oscura que bullía en el interior del chico. Si Aidan no se ponía en guardia, su hijo podría convertirse en un monstruo aún mayor que él. Mirando a Aidan a los ojos, Sara le preguntó si creía que sus poderes podían hacerle daño. Aidan respondió que era posible, porque su poder ansiaba absorber algo más poderoso, y cada vez que se acercaba a Sara, calibraba instintivamente el nivel de poder que llevaba dentro. Aidan oía cada vez una voz interior que le decía que se acercara más a la chica y absorbiera su poder. Era como si la voz de su interior gritara. Sara cogió la mano de Aidan y le dijo que no le tenía miedo ni a él ni al poder que bullía en su interior, porque ella era más fuerte que todos los demás. Le aseguró al duque que no podía temer hacerle daño. Esto también se aplicaba a Claude. Mirando sonriente a la doncella y al mayordomo, Sara preguntó a Aidan si ya había visto el milagro que había creado. La muchacha tocó el anillo del duque e inmediatamente se iluminó con un resplandor azul. El anillo se volvió fino. La chica dijo que no solo el duque no le había hecho daño, sino que incluso había sido capaz de reparar el anillo. El duque se sintió como si acabara de ser rescatado, salvo que todo rescate tenía un precio. Puede que no pareciera difícil para Sara, pero frenar aquel poder no era nada fácil. Bajando los ojos, Edan reconoció que Sara sería la verdadera salvación para él y Claude. Edan se dio cuenta de que, después de todo, tenía que haber una razón por la que Sara le estaba ayudando con Claude. Tenía que averiguar esa razón por sí mismo, pero además el duque no creía que debiera dudar de su amabilidad hacia ellos. Aidan se dio cuenta de que, cuando Sara se acercaba tanto a él, se notaba lo pequeña que era. Tan pequeña que un roce podría destrozarla como a una figurita de porcelana. Tocando la cara de Sara, Edan le apartó un mechón de pelo de los ojos. La niña se lo agradeció con dulzura. El duque sabía que, en cualquier caso, si el objetivo de la chica era algo que estaba en su mansión, podía tenerlo. Era mejor apoyarse en las condiciones en que ella podía ayudar a la familia de Ambrosius que en la ansiedad y la incertidumbre. Sara susurró al oído de Claude si quería despedirse de papá. El niño respondió que creía que su papá estaba muy disgustado en ese momento. Mirando a Aidan, Sara no se dio cuenta de cuál era su problema de repente. Ayer había estado muy harta de ayudar a los gemelos, y hoy le había costado un gran esfuerzo concentrar su poder mágico en el propio duque. Había trabajado muy duro para restaurar el sello mágico de su anillo. Al darse cuenta de que las cosas no funcionarían así, Sara no podía dejar que sus esfuerzos pasaran desapercibidos. Sara quería darle a Lod una vida cotidiana normal, enseñarle a dar los buenos días, a despedirse de la gente y a saludarles cuando volvieran. En otras palabras, a vivir como cualquier familia normal. Sara le dijo a Claude que si se despedía del duque, había ganado la apuesta. Con toda su fuerza de voluntad en un puño, Claude se acercó a su padre y le deseó un buen viaje. Aidan le dio las gracias por despedirle y añadió que volvería pronto. Después de esperar a que el carruaje de su padre se alejara, Claude corrió hacia Sara y le preguntó emocionado si se había enterado de todo. Sara sonrió y dijo que lo había visto y oído todo. Claude acompañó al duque a la salida y éste le dio las gracias. Los criados que miraban sonreían dulcemente. Se alegraban de que el oscuro corazón de Claude hubiera encontrado por fin espacio
Sara se sentó junto a Claude y sacó un pequeño sobre. El niño le preguntó qué tenía en la mano. Ella respondió que era el premio prometido por la apuesta que había ganado. Era el pase de Aedan al Palacio Imperial. Claude se sorprendió enormemente de que Sara hubiera sido capaz de robar el pase de su padre tan poco ceremoniosamente mientras le ajustaba la corbata. Sara se ofreció a darle personalmente el pase a Aedan para agradecérselo aún más. Esta idea no gustó nada al pequeño. Volvió a gritar a pleno pulmón que odiaba a su niñera. La señorita May, la joven criada y anterior niñera de Claude, estaba muy triste porque todos sus esfuerzos se habían venido abajo por culpa de Sara. Era la primera vez que la chica veía sonreír a Claude. No entendía por qué el niño que mató a su madre al nacer parecía tan guapo. Pero de repente Sara se acercó a May. Era evidente cómo la condesa Maylen había utilizado su magia para intimidar a la criada. Sara se cernió sobre May como una nube, preguntándole por qué odiaba tanto al señor Claude. Vio a la criada espiando a Claude desde una columna. Finalmente, May admitió que odiaba a Claude. Le repugnaba que alguien que se bañaba en amor lloriquease como si nadie le quisiera. Alguien que mató a su propia madre no merecía tanto amor, y tampoco la propia May. Ella siempre tuvo que sobrevivir. May tuvo que esconderse porque temía que su padre la matara. Sus hermanos tenían que pegarla y a nadie de su familia se le permitía darle comida, porque la señorita May fue quien mató a su propia madre en el parto. No podía esperar un lujo como el amor. May pensaba que Claude debía darse cuenta de lo afortunado que era, de que al menos tenía esperanzas de un futuro feliz. May envidiaba mucho al pequeño duque, ya que al menos no tenía que suplicar que no lo mataran como tuvo que hacer la niña. En la novela que Sara había escrito, Claude podría haber sido igual en el futuro que May. Sara no entendía por qué May seguía cerca del chico, incluso cuando despertó el poder que llevaba dentro. Todo el mundo tenía miedo de acercarse al chico debido a su maldición, pero su niñera del pasado siempre permanecía a su lado. En la novela, May permaneció cerca de Claude con la esperanza de que eso le jugara una mala pasada más adelante. Pero Sara no se dio cuenta de que May no tenía miedo, ya que podía haberse equivocado en todo. May admitió que sentía un poco de lástima por Claude, pues él, al igual que ella, pensaba que todo el mundo a su alrededor le odiaba. La chica había pasado por todo, pues se dio cuenta de que él era igual que ella. Sin embargo, May le susurraba al chico todo tipo de cosas desagradables. Sara se preguntaba por qué May seguía odiando a Claude, incluso después de tanto tiempo. Todo se debía al aspecto de Sara. May la había visto después de romper la maldición y la había visto cubierta de sangre. La maldición de la vara ambrosía también tuvo un efecto negativo sobre la condesa Maylen. May preguntó a Sara qué le ocurriría si seguía reteniendo el poder de Claude. May supuso que una vez que Sara estuviera imbuida del poder de la vara ambrosia, entonces mataría a May, ya que había visto todo el odio que la condesa sentía por ella. La criada no entendía por qué solo Claude tenía a alguien como Sara. ¿Era por su alto estatus o porque era pequeño y guapo? Sara se sintió ofendida por las palabras de la criada. Con rabia, utilizó la magia para desatar un torrente de agua sobre May, que la empapó por todas partes, preguntándole si la criada realmente pensaba que ella y Claude eran iguales. May apretó los dientes y dijo que en realidad no lo eran, ya que Claude era hijo de una familia noble y la muchacha no era más que la hija de un pequeño varón. Tras decir eso, Sara levantó a la muchacha con magia, haciendo que toda el agua se derramara por el suelo. Sara cogió bruscamente la mano de May al ver que Claude observaba todo aquello desde la barrera y llamaba a su niñera para que fuera a palacio cuanto antes. Sara se inclinó más hacia May y al oído le ordenó que no culpara a su padre de sus errores y que dejara de pensar que ella había matado a su madre, a menos que quisiera difamar a su amor que la protegió hasta el final. Tras las palabras de Sara, May se quedó sola con su ropa mojada y sus trapos.
Al llegar al castillo, Sarah y Claude se pararon frente al guardia, que estaba claramente desconcertado. Claude se acercó más al guardia y le tendió un sobre de papel. Decía que su padre había viajado lejos, dejando un pase en palacio. Al chico le gustaría mucho recuperarlo. Al darse cuenta de quién era el chico, el guardia recordó al hombre que estaba en el puesto antes que él y por qué se había marchado llorando. Significaba que el duque Ambrosia había entrado en palacio sin pase. Por supuesto, el duque no tenía motivos para entrar en el palacio sin pase, pero los que buscaban una oportunidad para arrebatarle algo a Aedan Ambrosius lo pagarían más tarde. El sudor comenzó a gotear del rostro del guardia. No entendía cómo había podido verse envuelto en semejante historia. Hacía tiempo que Sarah había oído que los guardias de palacio no tenían igual en fuerza y determinación. La señora, sonriendo, dijo que la historia que había ocurrido no supondría ningún obstáculo para el guardia. Podía ayudar a Claude en algo tan insignificante. El guardia no entendía lo que la condesa quería que hiciera. Sarah le pidió que les permitiera a ella y al joven Lord Ambrosius entrar en palacio con el pase que el muchacho llevaba en la mano. En ese caso, el pase del duque llegaría sano y salvo a su dueño. El guardia había oído decir que la dama que tenía delante llevaba 6 años escondida en la reclusión. Después de pensarlo un poco, el guardia decidió abrir la puerta del castillo imperial delante de Sarah y Claude. De inmediato, las vistas ante ellos fueron increíblemente hermosas. Maravillas arquitectónicas, hermosas escaleras y agua azul celeste fluyendo en el estanque. El pequeño Claude se maravilló de inmediato ante tanta belleza. Claude pidió permiso a Sarah para explorar todo el patio. Sarah se lo permitió a regañadientes, pero solo le pidió que no corriera. Sarah pudo ver cuánto le gustaba el castillo al niño. Deseaba poder traerlo todos los días. Claude era probablemente el único que había conseguido entrar en palacio a tan temprana edad, incluso siendo hijo de un aristócrata. Los hijos de los aristócratas tenían prohibido ir a palacio sin la compañía de sus padres hasta la ceremonia de mayoría de edad. En la alta sociedad se creía tácitamente que cuanto más estuviera el hijo de aristócratas en palacio antes de la ceremonia, mayor era el amor y el afecto de los padres por él. Sin embargo, el anterior duque de Ambrosia era famoso por no llevar nunca a sus hijos al palacio imperial. Al parecer, Aedan tampoco tenía previsto llevar a su hijo al castillo. Parecía ser un tema muy importante entre los hijos de los aristócratas. Sarah sugirió que primero echáramos un vistazo a la Rosaleda, la parte del palacio donde se encontraba ahora el duque. La Rosaleda era el jardín favorito del duque, y también había un jardín de tulipanes en el recinto, cuidado personalmente por la emperatriz. Solo había 3 jardines de cada uno de los príncipes, lo que hacía un total de 5. Sarah prometió a Claude que la próxima vez se aseguraría de visitar los jardines con el duque. Las palabras hicieron que los ojos del chico se iluminaran. Sarah se sorprendió de que el niño recordara todas las palabras que le había dicho. Una vez a la semana, Claude debía jugar con Aedan. Sarah dijo que si el niño quería, el duque podría llevarlo a palacio alguna vez mientras tanto. Ahora Claude tenía algo que decir a los otros chicos que no eran amigos suyos, porque supuestamente no le caía bien a su padre. De repente, Sarah sintió el movimiento de la magia en todo su cuerpo. Claude, separándose de Sarah, corrió hacia el extraño hombre que los observaba de reojo. Al prestar atención a las palabras de Sarah, Claude tropezó y cayó al suelo. Al levantar la vista, vio frente a él a un hombre de pelo rubio muy bien vestido. Sarah no sabía qué clase de hombre misterioso estaba delante de Claude. Al mirarlo, Sarah pudo sentir la magia burbujeando en su interior. Frente a un atareado Aedan que ordenaba papeles, había un Harper preocupado que deseaba transmitirle algo a su amo. Levantando la cabeza, Jade Harper informó a Aedan de que el joven maestro y la condesa Mylene se habían dirigido al castillo imperial. Iban a inspeccionar la Rosaleda y luego se dirigirían a su casa.
Sarah y Claude fueron interrumpidos por el primer príncipe que acababan de encontrar. El primer príncipe dijo que hacía mucho tiempo que quería ver a Claude. Sin embargo, llevaba mucho tiempo ocultándoselo. Apoyando la hoja de su espada en el cuello de Sarah, el príncipe se alegró mucho de verlos por primera vez. La condesa estaba igual de contenta de ver al príncipe, el orgullo del imperio, después de 6 años. El príncipe se llamaba Caser de Cromwell. Era el hijo favorito del emperador y el que más odiaba. A su edad, el príncipe ya debería estar en el trono, pero como su padre no le hizo heredero, le odió y empezó a perder la cabeza. Pronto, Caser se convirtió en la desgracia del imperio Cromwell. Pasando ligeramente su espada por el cuello de Sarah, Cater le preguntó si le gustaba ser condesa. Sarah dijo que le resultaba difícil expresar toda la alegría que sentía al convertirse en cabeza de familia. Esperaba que el príncipe también experimentara esa sensación algún día. La ira empezó a crecer en el interior de Caser cuando Sarah se atrevió a mencionar el trono delante de él. Podría acabar con Sarah ahora mismo. Pero Sarah sabía que no lo haría, ya que era muy débil de espíritu. De acuerdo con la trama de la novela de Sarah, alrededor de este punto, el primer príncipe debería haber perdido finalmente la confianza del emperador. Por eso se volvió loco. Culpó a su complejo de inferioridad por no haber sido nunca capaz de complacer al emperador. Claude, que se aferraba a un trozo del vestido de Sarah, se preguntaba si todo lo que estaba ocurriendo era por su culpa. El pequeño Claude pensaba que todo lo que les pasaba a mamá y a la niñera era porque él estaba ahí para ellas. Dentro de él estaba el pensamiento de que no debería haber nacido y haber hecho daño a los que le rodeaban. Sarah se apresuró a tranquilizar a Claude. Gracias a su magia, su voz solo podía ser oída por él. Le dijo que no se preocupara, ya que ella tenía la victoria en su mano. Caser sonrió, viendo lo tonta que se comportaba Sarah ahora, expresando una sonrisa en su rostro. El primer príncipe preguntó retóricamente a Sarah cuánto tiempo más iba a burlarse de él. Añadió que lo averiguaría cuando desgarrara al chico que la chica tanto agitaba. Sarah se dio cuenta de lo loco que estaba el primer príncipe. Afirmó en voz alta que no permitiría que Caser le hiciera nada a Claude. Aunque Sarah se había pasado con la magia últimamente, tendría la fuerza suficiente para acabar con el príncipe. De repente, Aidan apareció en el jardín y envainó la espada del primer príncipe, que se presentó ante la garganta de Sarah. El primer príncipe se echó a reír. El duque se atrevió a detener a los miembros de la familia imperial. Aidan no debería haber usado la fuerza, sobre todo delante del primer príncipe, que quería revelar el secreto de su familia. El espía capturado recientemente en la mansión también había sido colocado por el primer príncipe. Aedan sabía que si se oponía al primer príncipe ahora, los otros dos unirían fuerzas para apoderarse del ducado. Si la familia Ambrosia interfería en la sucia lucha por el trono, solo sería cuestión de tiempo que su maldición saliera a la luz. Sin embargo, Aidan no podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que actuar e impedir que el primer duque perjudicara de algún modo a Sarah y a su hijo. Concentrando todo el poder que bullía en su interior, Aedan lo utilizó para derribar al príncipe. Tendido en el suelo, el príncipe se lamentaba de que, tras su nobleza, Aedan Ambrosia ocultaba un poder repugnante. Caser gritó que, puesto que el duque era un monstruo, también lo era su hijo. Aidan se acercó más al príncipe, diciendo que, puesto que seguía abriendo su boca podrida, realmente pensaba que lo dejaría con vida. El duque dijo que, como no había nadie más que ellos, nadie se daría cuenta de que el primogénito del emperador desaparecía sin dejar rastro. Sarah comentó que la situación en sí era peligrosa. Además, era como si el duque hubiera perdido la cabeza. Sin el anillo, le resultaba más difícil controlar su fuerza y su mente. Si no se detenía ahora mismo,
el poder podría estallar de nuevo en él. Preocupada por la situación, Sarah dijo que si Duke no se detenía, sería difícil lidiar con las consecuencias de sus actos y también con la educación emocional de Claude. Un Caser que reía como un loco se preguntó por qué Sarah Milen cuidaba del cachorro de Duke. Afirmó que ella no podía salvar al monstruo que había matado a su amigo. Los ojos de Claude se abrieron de par en par al saber que su madre era amiga de Sarah, su niñera. Dirigiendo su mirada mordaz al príncipe, Aedan dijo que Cather de Cromwell aún no había entrado en razón. El primer príncipe sabía que si el duque intentaba matarlo usando la fuerza, los caballeros imperiales que se encontraban en cada esquina del palacio definitivamente no lo dejarían pasar desapercibido. Esbozando una sonrisa de locura, Caser comenzó a pedir ayuda a los guardias del castillo imperial con todas sus fuerzas. Al ver cómo los temibles corrían hacia la escena, Eden se sorprendió de su rápida llegada. Por las voces, estaba claro que eran varios. A este paso, podrían haber descubierto que había una maldición sobre el duque. Sin perder la esperanza, Kaiser empezó a llamar a los guardias con más fuerza. Gritó que el duque Ambrosia le había hecho cosas indescriptibles. Se había atrevido a insultar a un miembro de la familia imperial. Suplicó a los guardias que rompieran el cráneo de Aidan y le hicieran pagar por su traición al imperio. Sarah chasqueó los dedos y aparecieron ante ellos cortesanos y aristócratas en lugar de caballeros. Además, en lugar de un moratón, al príncipe dejó de dolerle. Los aristócratas empezaron a cuchichear entre ellos, hablando de la herida del cuello de Sarah. Vieron que en el cuello de la condesa había un corte producido por la hoja de una espada. Los aristócratas también vieron los fragmentos de espada en la sangre. Inmediatamente lo adivinaron todo. De repente, Jade Harper apareció ante la gente, afirmando que el primer príncipe había apuntado con la espada al niño. Por eso, no tuvo más remedio que traer aquí a los aristócratas. El murmullo entre la multitud de aristócratas se hizo aún más audible. Creían en las palabras de Harper de que el príncipe no apuntaba a la dama, sino al niño. De pie junto a Aidan, Sarah dijo que Jade era mucho más lista de lo que pensaba. El primer príncipe siguió excusándose ante la gente de que el duque le había amenazado y casi estrangulado. Se desabrochó los botones de la camisa y empezó a mostrar las marcas de su cuello. Sin embargo, todo estaba limpio. Uno de los aristócratas dijo que el primer príncipe nunca tocaba a la gente de la alta sociedad. Pero supongo que esta vez lo hizo. La última vez, el primer príncipe había golpeado a su favor delante del emperador. Con un suspiro de alivio, Aedan dijo que habían solucionado ese problema. Sin embargo, no sabía por qué los caballeros imperiales estaban allí de pie sin poder ayudar al primer príncipe. Dirigiéndose a los guardias, el duque Ambrosia dijo que los caballeros no podían permitir que un miembro de la familia imperial los deshonrara. Acercándose al príncipe, los guardias le indicaron que se dirigiera al interior del castillo, diciendo que no debía permanecer en el patio. Caser apartó las manos de los guardias y se lamentó de que los caballeros imperiales debían obedecer las órdenes de un miembro de la familia del emperador. No podían acusarle si no había testigos ni pruebas. De repente, se oyó una voz grave que ordenaba detener la bufonada. El emperador había aparecido en el patio, preguntando a su hijo cómo podía ser tan vergonzoso delante de sus súbditos. El emperador del imperio Cromwell se llamaba Kailos de Cromwell. Gozaba de gran prestigio entre los aristócratas y los ciudadanos de a pie del imperio. Pendiente de su hijo, Kailos le ordenó que acudiera de inmediato a la sala del trono. Hacía poco que le había dicho a su hijo que se tomara unas vacaciones y se tratara la cabeza, pero le habían llegado noticias de la escena que había montado en el jardín. Kailos volvió la cabeza hacia Aedan, diciéndole que también tendría una conversación con él al respecto. Mientras tanto, le ordenó que volviera a su habitación. La acalorada conversación fue interrumpida por Claude, que corrió hacia Sarah. La sangre seguía manando de su cuello. La condesa empezó a perder el conocimiento. Al notar cómo se deterioraba el estado de Sarah,
El emperador ordenó preparar cuanto antes el carruaje del duque y regresar a la mansión. Harper no dejaba de preocuparse, ya que habían pasado 10 minutos desde que el carruaje había sido llamado, pero no había ni rastro de él en el horizonte. La sangre que emanaba del cuello de Sarah no cesaba. Aidan y la condesa necesitaban regresar urgentemente a la mansión. En el interior del castillo imperial, Kazer seguía justificándose ante su padre, diciendo que el duque Ambrosia le había retado a atacarle. No sabía cómo había salido, pero todas las heridas de su cuerpo habían desaparecido. El príncipe seguía diciendo que lo había visto todo con sus propios ojos. El duque utilizó el asqueroso poder de su maldición. Kazer gritó a toda la sala que era a causa del poder de Aidan, que su criado se había vuelto loco. El príncipe le había enviado para averiguar algo sobre el hijo del duque, Claude. Tras escuchar las divagaciones de su hijo, el emperador le ordenó con voz ronca que se callara. El emperador dijo que, fuera lo que Kazer estaba haciendo para intentar acercarse al niño, no solo había fracasado, sino que además se había deshonrado ante la corte y los aristócratas. Lanzando una mirada furiosa a su hijo, el emperador le llamó groseramente idiota. Kailos ya se había arrepentido 1000 veces de haber puesto grandes esperanzas en su hijo. El error de Kazer podía convertir en enemigos del imperio no solo al duque Ambrosia, sino también a la primera hechicera que aparecía en años. El emperador dijo que si su hijo se arrepentía de sus actos, debía encontrar la forma de dar la vuelta al incidente a su favor. Si la hechicera y el duque se convertían en enemigos del imperio, Kazer ya no podría hacerles cambiar de opinión tan fácilmente. Si Kazer no podía volver a obtener la información que necesitaba, sería más fácil destruir a la hechicera y al duque antes de que bloquearan su camino hacia el trono. No era necesario revelar toda la verdad, pero si se creaba un pequeño malentendido y se daba motivo de alarma, se podía inclinar a la gente al pánico. A partir de ahora, el poder del duque le recordaba más a Kazer la magia negra que estaba prohibida en el continente. No podía ser otra cosa. El emperador reconocía que, de todos modos, era difícil mantener al duque a raya, y si Kazer conseguía que utilizara sus poderes delante de la multitud, sería solo cuestión de tiempo que fuera derrotado. Una vez que eso sucediera, incluso la estirada hechicera que había elegido ponerse del lado del duque podría ser obligada por Kazer a actuar a favor de él y de todo el imperio. Forzando una horrible sonrisa que se dibujó en su rostro, Kazer declaró que demostraría al mundo que tenía lo necesario para convertirse en emperador. Aidan vio a su hijo Claude entristecido por lo que le había ocurrido hoy a su niñera. Claude cayó de rodillas y siguió diciendo que todo había ocurrido por su culpa. Si era un poco feliz, empezaba a traer la infelicidad. Pensaba que todos a su alrededor sufrían por su culpa y que Sarah moriría igual que su madre. Aidan sostuvo a Sarah en su regazo. La niña, con muchas ganas de dormirse, le preguntó a Claude por qué estaba tan triste. La tristeza estaba completamente fuera de lugar en el muchacho. Le preguntó si había olvidado que ella era la hechicera más fuerte y destacada. El chico estaba a punto de echarse a llorar, pero Sarah le aseguró que estaría perfectamente. Aidan miró a la condesa con dificultad. Le preguntó cómo se sentía. El duque añadió que, cuando recobrara el conocimiento, necesitaba que le curaran las heridas lo antes posible. Sonriendo, Sarah dijo que no quería molestar al duque. El duque no sabía por qué hacía todo esto. Pensó que la condesa solo era amable con Claude porque era hijo de Dielin, porque le había pedido que cuidara de él en lugar de ella. Aidan se dio cuenta de que a Sarah no le servían de nada ni él ni Claude, pero aún así se lanzó en defensa del muchacho. Levantando la vista, Sarah se preguntó intensamente por qué Claude parecía tan preocupado. Le preguntó si se encontraba bien. Claude respondió que le costaba respirar y que tenía mucho calor. Admitió que se sentía muy mal. El chico se había asustado demasiado, por eso le había subido la fiebre. Sarah se dio cuenta de que había que consolar al niño y abrazarlo, pero debido a su falta de fuerzas no podía hacerlo.
Le preguntó al duque si podía abrazar a su hijo para aliviarle los nervios. El duque se acercó a Claude, pero de repente recordó que el anillo estaba roto. Tenía miedo de herir a Claude de alguna manera con su poder. Claude se acercó a su padre y le entregó un pequeño rollo de papel, un pase a palacio. De repente, Aidan se dio cuenta de que todo se debía a una cosa tan pequeña como un simple trozo de papel. El duque Ambrosia no entendía cómo podía no valorar a su hijo. Aparte de su hermano menor, que se había marchado por el bien de la familia, Claude era su único pariente consanguíneo. Aidan se prometió a sí mismo que no sería como su padre, que ni una sola vez lo abrazó como si fuera un leproso. El duque lanzó una mirada preocupada a Sara, pero ella le preguntó por qué la miraba a ella y no acariciaba a su hijo. Estaba segura de que no saldría nada malo de ello. Hay momentos en la vida de todo el mundo en que tienes delante a un hijo querido al que quieres abrazar con todas tus fuerzas. Aidan se dio cuenta de que si no lo hacía ahora, nunca lo haría. Se acercó a su hijo y lo envolvió en un fuerte abrazo. Sara se sintió indescriptiblemente complacida de que el duque hubiera sabido captar el momento antes de que pasara. Con una inocente mirada a Sara, el duque no pudo resistirse a abrazarla junto con Claude, dándose cuenta de todo lo bueno que ella había aportado a su familia. Sara y el duque intercambiaron miradas. Algo evasivo se extendió entre ellos, solo por un momento. Aidan no dejaba de preocuparse por su hijo. Observó con recelo cómo Sara, acostada en la misma cama que Claude, intentaba acostarlo. Sara intentó tranquilizar al duque diciéndole que todo iba bien y que ella cuidaría del niño. El hombre sonrió y preguntó quién cuidaría de ella. La condesa. Sara respondió que no tenía ningún problema en quedarse a solas con Claude. Se sorprendió de lo dulce que le parecía Aidan ahora. El duque no entendía por qué no se alegraba del afecto de Sara por Claude. Dijo que Sara había oído lo que había dicho el médico. Estaba malherida, necesitaba descansar bien. Aidan y Sara, hablando demasiado alto, hicieron que el joven caballero se despertara. Sara miró con cariño a Claude y le dijo que solo era un bebé. Claude agarró la manta y, concentrando todo su genio, dijo que no era un bebé en absoluto. Añadió que tenía mucha fiebre y que le dolía el corazón y le costaba respirar, pero no derramó ni una lágrima. Al ver cómo Claude se enfadaba, Sara sugirió al duque que lo calmara. Extendiendo su cerebro, el duque se dio cuenta de que acababa de producirse el momento más impactante de su vida. Había decidido ahora mismo comprar la mina de diamantes de Moston y regalársela a Claude. Los grandes ojos de Sara se agrandaron aún más. La mina de diamantes de Moston era la tercera más grande del imperio. Preguntó qué haría Claude con la mina. El duque le contestó que podría fijar su propio precio por el bruto. Sara fulminó al duque con la mirada por su inexperiencia como padre. Al ver que Claude se calmaba y volvía a dormirse, Sara sugirió al duque que le acariciara la cabeza. El duque cuestionó la sugerencia de la muchacha, pues aún sentía aprensión por su hijo. Sara respondió que aún le quedaban fuerzas, así que ella se encargaría de todo. Sara lanzó un hechizo sobre la mano del duque para que el poder oscuro no dañara al niño de ninguna manera. El hombre puso la mano sobre la pequeña cabeza de su hijo. Sintió el calor y la ternura que emanaban de ella. El duque se dio cuenta de lo pequeño y frágil que era Claude, pero también sabía que pronto crecería, pues los niños cambian con rapidez. No podía perderse momentos así. No en vano decían que lo recordara, pues podría arrepentirse más tarde. Para Sara eran solo pensamientos, pero le parecía que Aidan quería mucho a Claude. Sara reconoció que Claude era tan dulce, precioso y bello que ni siquiera el duque sabría cómo comportarse con él. Aidan sonrió en respuesta y dijo que Sara tenía razón. Aidan consideraba a Claude como un regalo que le había dejado Huigel tras su marcha. Apreciaba mucho a su hijo. Sara siempre se había preguntado qué pasaba por la cabeza de Aidan Ambrosia. Sin embargo, no sabía por qué no intentaba acercarse a su hijo. Sara no podía averiguar detalles sobre su vida, aunque realmente lo deseaba.
no sabía qué le depararía el futuro a Edan. Se preguntaba si moriría a manos de Claude, como en la novela, o, como en su visión, se convertiría en el monstruo que destruyó el imperio. Los hechos reales no se desarrollaron según la novela. En ese momento, Park Hee-young estaba muriendo mientras Sarah extraía su energía. Cuanto más diferían los acontecimientos de la trama de la novela, más impredecible era el presente. Si los acontecimientos seguían difiriendo del contenido de la novela, las cosas podrían ir mal con la introducción de Park Hee-young. Sin embargo, Sarah no sabía si el destino del mundo podía cambiarse. Si no se podía cambiar, entonces la persona más peligrosa del mundo estaba delante de Sarah ahora mismo. Sentado en una silla, Edan preguntó a Sarah si sabía cuál era el poder de Claude. Sarah respondió que aún era muy débil y que ni siquiera podía vislumbrarlo. Sin embargo, cuando el poder empiece a crecer, Sarah tendrá que abandonarlo antes de que alcance su punto máximo. Maldición de la vara. Ambrosía se alimentaba de fuerzas más poderosas. Con Aedan a su lado, el poder de Claude aumentaría. Su difunto padre siempre estuvo a su lado. Le gustaba realizar diversos experimentos. Ahora, podría funcionar de la misma manera. Sarah supuso que el difunto duque quería hacer aún más poderoso el poder de Aedan. Lo comprendía perfectamente. La hechicera no sabía cuánto podría absorber el poder de Claude para volverse más poderoso, si podría crecer más allá del grado en que absorbería incluso a su amo. Receloso, Aedan pronunció que no era diferente de su padre. Él también gastó todo de sí mismo solo para suprimir su poder. Por lo tanto, quería evitar que Claude experimentara ese hambre. Inesperadamente, Sarah agarró la mano de Duke y dijo que por eso necesitaba que Duke cooperara con ella. Duke no entendía lo que Sarah acababa de decirle. De repente, se dio cuenta de que Sarah empezaba a utilizar toda la energía que le quedaba en magia. Al oír la palabra hambre, Sarah comprendió por qué, tanto en la novela como en el guión de Park Hee-young, esta maldición era capaz de destruir el imperio. En la novela, el poder de Claude moría de hambre debido al odio hacia sí mismo y a la falta de amor de los que le rodeaban. No fue hasta que conoció a la protagonista, en medio de esta oscuridad, que se convirtió en el personaje masculino principal de la novela. Cuando el hambre de Claude fue saciada por el amor de la protagonista, sus poderes dejaron de esforzarse por crecer al destruirse la maldición de Rod Ambrosius. Pero Sarah deseaba con toda su alma que Edan también lo consiguiera, pues él era la clave para evitar la destrucción de este mundo. Mirando su anillo, Aedan no comprendía cómo este artefacto había podido recuperarse tan rápidamente. El duque volvió a sentir aquella calma, como entonces, 6 años atrás. Sarah le preguntó a Aedan por qué creía que no había podido estar cerca de Claude durante esos 6 años. Todos esos años, ella había hecho todo lo posible por averiguar la esencia de la maldición de su familia. Le había asegurado al duque que nadie sabía más sobre él que ella. Sarah no sabía cuán poderoso era el poder de Aedan, pero no importaba demasiado. Ella le había prometido a Lord Claude un futuro feliz, y ese futuro tenía que incluir al duque porque lo amaba. Para que el poder de Vara Ambrosía creciera, tenía que ser alimentado. Por eso, el padre de Aedan prohibió a los criados dar a su joven hijo ni siquiera un vaso de agua. En cuanto Aedan empezara a morir, su poder debía despertar y empezar a proteger a su poseedor. Aunque había un beneficio en ello, no se debía cruzar la línea. Pero, ¿y si la reacción del poder fuera diferente?